escuchar algo o les quedó algo, ya la pueden ir a ver a nuestro canal de YouTube. Bueno, hoy voy a hablarles sobre, bueno, ya saben que yo soy Maxi, hace un par de años que estoy dando soporte en Kumax. La mayoría ya me conoce, si no me conoce habló conmigo alguna vez, pero trato de resolver los problemas que ustedes tienen en el campo o con los equipos para que no los manden. En sí, lo que yo... Espere que estoy encontrando... Lo que yo hago en sí es hacerlo generalmente en todo lo que es instalaciones y cuando salen productos nuevos o hay dudas sobre cosas, trato de dar charlas y capacitarlos como para que no haya más este tipo de problemas, ¿sí? Denme un minuto que me están llamando, ya vuelvo. Bueno, gente, acá estoy, ya no me voy más, me quedo con ustedes porque si no voy a estar dándole importancia a traslados que no es lo que me corresponde. Bueno, el objetivo de Kumax es optimizar el uso de la energía eléctrica y hacer lo posible en la utilización de las energías renovables, ¿sí? Esto ya lo saben, ya lo tenemos todos de taquito, ya lo sabemos. Ya sabemos a qué se dedica Kumax, ya la mayoría de ustedes han probado nuestros equipos y saben de que funcionan muy bien. Y ahora con las baterías de litio, lo que me ha pasado es que muchas veces me preguntan o me consultan si nuestros equipos soportan las baterías de litio, ¿sí? Entonces yo lo que debo decirles es que sí, sí, nuestros equipos funcionan con baterías de litio, funcionan con cualquier tipo de batería. El tema es que los equipos viejos, los SP, los FC, a veces no tienen el rango de configuración que se necesita para poder configurar correctamente este tipo de baterías. A los que tienen el micrófono abierto, lo que le pido es que lo apaguen, así estamos todos en silencio y cuando quieren hacer una pregunta, ahí lo activan y me preguntan. Así no hacemos ruidos y no se escuchan ruidos de fondo, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos o que veamos, querramos cambiar nuestro banco de batería y poner uno de litio, sí, nuestros equipos soportan una batería de litio, una, 3, 5, las que necesiten poner. Pero, bueno, con la salvedad de que los equipos viejos, los SP y los FC, no soportan algunas configuraciones de carga. Por ende, tenemos que tener cuidado cuando vayamos a conectarlas, porque las baterías de litio son muy críticas, son inestables, críticas, y ahora vamos a ver el por qué, ¿sí? Entonces, con eso todos tenemos que tener en cuenta de que nuestro objetivo es ayudarlos a ustedes, y a veces, si yo le digo que no es recomendable, no es porque el equipo nuestro o el inversor nuestro no soporta una batería de litio, sino porque a veces no llegamos a tener un parámetro de carga o no llegan a tener la configuración que se necesita como para poder
para que funcione, ¿sí? Entonces, el objetivo nuestro en este caso, tenemos un problemita, es, bueno, como todos sabemos, las soluciones que nosotros podemos ofrecer es en un electrodo aislado, una vivienda aislada, eh, un respaldo de vivienda, un backup, ¿sí? De ahorro de energía o respaldo de cortes, un respaldo industrial y en los vehículos, tantos barcos, ambulancias, motorhome y demás. Entonces uno se pregunta, ¿las baterías de litio dónde las puedo usar? O sea, las puedo usar en todos nuestros, en todas nuestras soluciones, salvo en los vehículos, ¿sí? Que es un lugar cerrado y es medio peligroso con una batería de litio. Esto es más por una precaución, le vuelvo a repetir, no porque no se pueda, sino es por precaución de ustedes, porque, vuelvo a repetir, las baterías de litio son bastante inestables, ¿sí? Entonces, ¿qué busca QMAX al instalador? ¿Qué le ofrece? ¿Sí? Lo que nosotros buscamos es tener que el cliente tenga un alto precio inicial, pero no por una cuestión de que, a ver, la mayoría de nuestros clientes siempre buscan, en general, ¿no? Un bajo precio, sí, pero lamentablemente si uno busca un bajo precio, por situaciones sabe que va a tener eh, bajo soporte a la hora de respaldo postventa, configuración o reparación, ¿sí? O sea, uno a veces se le rompe el equipo, sabe que nos llama, tratamos de ayudarlo, tratamos de resolver el problema en el lugar, pero si no se puede, directamente, nada, le decimos que los desinstalen y los manden a la fábrica para un diagnóstico y reparación, ¿sí? Eso es un precio inicial alto, ¿sí? Más que nada porque uno tiene que demostrarle al cliente de que uno no le va a vender algo porque sí, sino le va a vender algo por las características del equipo y que corresponden a lo que él va a necesitar. Sí, y lo que también le ofrecemos es una alta confiabilidad, eficiencia y funcionalidad en nuestros equipos. Entonces ahí tenemos dos puntos a favor. Nuestros equipos son muy confiables, son eficientes y son un buen soporte tanto en el área de fabricación, reparación, repuestos y nada. Y a la hora de tener consultas, que yo trato de resolverlas, ¿no? Y funcionalidad, más que nada porque tienen más funcionalidades. Los equipos SPD saben que ahora tienen un montón de funcionalidades que con los SP y los CFC a veces no se podían dar, ¿sí? Y más especificaciones reales a tiempo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que podemos hacer un monitoreo y el monitoreo lo vamos a estar viendo con quizás un desfasaje de algunos segundos, más que nada como para tener en cuenta este tipo de cosas, ¿sí? Eh, esperen que me paso donde están ustedes, que los perdí. Acá estamos. ¿Se entiende? ¿Se escucha bien? Tengo la voz media rota, pero bueno. ¿Está todo bien? Silvia, sí. Abrí el micrófono y... Escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, sigo. Vamos a lo importante. Las baterías de litio. La batería de litio es un tipo de batería recargable que utiliza compuesto de litio, ¿sí? Que es el material principal para que se usa en la electroquímica de su formación, ¿sí? Estas baterías son ampliamente utilizadas en una variedad
en la mayoría, diría yo, de los dispositivos electrónicos, tanto de telefonía celular, computadoras portátiles, vehículos eléctricos y sistema de almacenamiento de energía renovable, ¿sí? Existen tres tipos de baterías, ¿sí? La batería de iones de litio son las más utilizadas porque son pequeñas, se utilizan en casi todos los, eh, los teléfonos celulares, computadoras, ¿sí? Son de muy alta, o sea, tienen la capacidad de una densidad muy alta de energía y una buena duración de ciclos. O sea, que tienen una carga muy grande de energía y tienen muchos ciclos de carga. Después están las baterías de polímero de litio, ¿sí? Son utilizadas, o sea, su electrolito es como un gel, ¿sí? Y es meneable, o sea, se puede dar tiene forma más flexible, ¿sí? Esto, y no pesa tanto, ¿sí? Esto se usa muy comúnmente en drones y en controles remotos donde no se necesita que tengan mucho peso las baterías. Y después están las baterías de litio ferroso fosfato, tiene una menor densidad de energía, o sea, a comparación de las otras, ¿sí? Pero es más seguro y tiene una vida útil mucho más larga, ¿sí? Estas son las que se utilizan o vamos a utilizar ahora en los sistemas de energía renovable. Eh, Silvia, vos querías hacer una pregunta, pues levantaste la mano, no sé si por algo en especial. ¿No? ¿Sigo? Listo, sigo. Eh, bueno, las ventajas y desventajas de la batería de litio. La batería de litio tiene como ventaja una alta densidad de energía, puede acumular mucha energía, ¿sí? En una batería de espacio reducido, tiene una larga vida útil, tienen más de 6.000 ciclos de carga, ¿sí? Tiene un bajo espectro de memoria, o sea que uno puede cargar y descargarla sin llegar al final, o sea, sin llegar a que la batería se desgaste tan fácilmente como una batería de ácido plomo, ¿sí? Que siempre hay que tener cuidado que no se descargue hasta el fin. ¿Sí? La desventaja de una batería de litio es el costo, su fabricación es mucho más costosa que una batería común de ácido plomo, gel o AGM, ¿sí? Su sensibilidad a la temperatura y a la sobrecarga de corriente, ¿sí? Que esto puede ser muy peligroso porque puede llegar a llevar a la batería a que se prenda fuego o que se inicie un incendio o que explote directamente. Ya hemos visto en los noticieros últimamente de que muchas veces ponen a cargar bicicletas eléctricas o estos vehículos chiquititos y se prenden fuego o explotan, tanto así los celulares cuando los sobrecargan o los cargan con un cargador que no es el del celular, o las computadoras, ¿sí? Que llegan a a su final de vida útil, las baterías, y al ser de litio, explotan y se prenden fuego. Entonces, con respecto a esto, la desventaja de las baterías de litio es que son muy críticas. Eso es para tenerlo siempre muy en cuenta, ¿sí? Para saber dónde instalarlas y decirle o aconsejarle al cliente en este sitio sí, en este sitio no, ¿sí? Las aplicaciones, bueno, son de electrónica de consumo masivo, vehículos electrónicos y nuestras lindas baterías de almacenamiento de energía, ¿sí? Tanto solar como eólico. Después, las baterías tienen de litio generalmente, las de calidad tienen un sistema que se llama BMS, ¿sí? El BMS significa Battery Management System, ¿sí? Es un sistema que se encarga de muchas funciones para que la batería tenga una muy buena, eh, para cuidar la batería más que nada, ¿sí? Para que no sufra sobrecargas, no tenga problemas de temperatura. Esto generalmente lo que hace el BMS
es un módulo de control de carga y descarga, ¿sí? Donde va midiendo tanto temperatura y tensiones para un mejor rendimiento y mayor seguridad nuestra a la hora de usar este tipo de baterías, ¿no? Entonces el BMS lo que permite es que la batería no tenga sobrecargas, no se descargue a, a una tensión mínima, ¿sí? Y lo que hace es prolongar su vida útil, ¿sí? Acá le pongo en el gráfico, les pongo eh, un pequeño ejemplo de un BMS que se usa en una computadora, ¿sí? Para que no, para que veamos cómo funciona y cómo es, ¿sí? Ahora les sigo explicando lo que es el BMS. El BMS tiene tres condiciones, una de medición, una de gestión, de evaluación y de comunicación. El BMS, a la hora de la medición, sí mide la temperatura de la batería, ¿sí? Es que en realidad está midiendo la temperatura de cada bloque o de cada celda de la batería que conforma la batería, ¿sí? Mide las intensidades de entrada y de salida de la batería, cuánto está entrando de carga y cuánto está saliendo de descarga, ¿sí? Tanto en su capacidad de batería total como en su celda, ¿sí? Eh, entonces lo que hace esto es si encuentra alguna medición que es errónea o que está al límite de lo que el fabricante, eh, cómo la hizo el fabricante, de los ítems que puso el fabricante como en la batería, ¿sí? Esto se va a abrir y va a apagar la batería. Lo que hace el OMS generalmente es desconectarla a la batería de la carga o de los consumos, ¿sí? Entonces, para eso es que tener muy en cuenta cuando yo le hablo que a veces no se recomienda colocar una batería de litio en los equipos SP y FC, más que nada porque la batería va a actuar el BMS y se va a apagar. Y uno generalmente le va a echar la culpa al inversor o al regulador o a lo que sea que tengamos conectado, ¿sí? Y va a decir, no funciona, cuando en realidad es un problema de la batería porque se está actuando el BMS como protección, ¿sí? Entonces esto es para tener muy en cuenta cuando nosotros no usamos el módulo CAN de comunicación entre la batería y los diferentes equipos que estén conectados a la batería, ¿sí? Va a actuar el BMS, porque eso hago un resaltamiento en esto. O sea, la otra vez me llamó un técnico y me dice, quiero poner baterías de litio. Le digo, sí, bueno, poder se puede, no te lo recomiendo porque va a actuar el BMS. Y él me decía, no, yo no voy a tener comunicación con el BMS, ¿sí? Yo lo voy a poner a la batería de litio, la voy a instalar y voy a configurar su carga. Entonces yo le explicaba, mirá, o sea, perfecto lo que vas a hacer, va a funcionar, pero en cuanto el BMS note algo que no está dentro de su condición de, de seguridad, se va a activar y te va a apagar la batería. Bueno, cuestión de que el chico no me respondió más, no quiso entender lo que le decía o no quería escucharme o no me supo entender o no me supo explicar y no me escribió más y no sé qué hizo, pero bueno, le quería poner a un grupo, a un inversor SP, una batería de litio sin comunicación, ¿sí? Entonces iba a estar medio complicado el asunto, más que nada porque no tenía ninguna hoja de datos. Eso es otra cosa muy importante. Cada vez que compren una batería o vayan a instalar una batería, siempre pidan la hoja de datos de la batería para saber qué tensiones de carga tiene, si tiene qué tipo de comunicación tiene, ¿sí? Qué protocolo, ¿sí? Son todos esos datos del fabricante que vienen ahí y que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, un sistema de BMS que generalmente lo que va a hacer es chequear el voltaje de la celda de cada celda de la batería,
¿sí? La temperatura de cada celda, la corriente de cada celda, el voltaje total de la batería, eh, y el estado de carga o SOC de la batería y el estado de salud de la batería, el SUH, la temperatura en general de cada celda y la temperatura de la batería en general y la capacidad de almacenamiento de la batería. ¿Sí? Todo esto está resumido, generalmente lo hace un integrado, un circuito integrado, por eso lo muestro de esta manera. ¿Sí? Cuando monitorea la temperatura, generalmente el fabricante setea una temperatura X, ¿sí? Para carga y una temperatura X para descarga, ¿sí? Tiene que entrar, o sea, tiene que, cuando estamos cargando la batería, tenemos que estar dentro de los parámetros del fabricante y al descargar igual, ¿sí? Si la batería el sensor de temperatura de la batería nota algo raro, va a activar el BMS, la va a apagar, y si la batería no llegara a tener BMS, ni externo ni interno, ¿sí? Puede llegar a incendiarse y a explotar. ¿Sí? Por eso estos dibujitos acá de cómo haría para cortar la batería el BMS. En gestión tenemos tres ítems, ¿sí? La de protección, la de balanceo de carga y la gestión térmica, ¿sí? Por el lado de la protección, el BMS debe cortar el suministro del cargador siempre que la celda eh, esté por encima del valor máximo de carga que tenga por el fabricante, ¿sí? Entonces, va a estar cesando celda por celda de la batería, y cuando vea de que no te estás muy por sobrepasado ese valor, se va a activar el BMS y va a apagar la batería, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de problema y no explote. Generalmente cuando hay una sobrecarga, explota la batería, ¿sí? Como en las de gel de AGM se hinchan, o las de ácido plomo hierven, bueno, en este caso explotan, ¿sí? Por eso hay que tener este tipo de cuidados. Y también cuando está por niveles por debajo de la tensión que puso el fabricante, ¿sí? El BMS se va a activar y también la va a cortar, ¿sí? Por un tema de que no se descargue muy bruscamente y, y- y le hagamos mal a la batería, o sea, que la batería tenga menos vida útil de la que podría tener, ¿sí? Más que nada que lo de el nivel bajo de tensión de la carga es para mantener la batería en buen estado y no dañarla, ¿sí? Bueno, y después, otra cosa que no soporta mucho las baterías de litio son las sobrecargas. O sea, cuando tenemos pico de, de, de pedido de energía porque encendió un motor o demás, ¿sí? Las baterías no suelen aguantar mucho y se corta, ¿sí? Entonces, cuando la batería pasa a trabajar por sobrecarga, ¿sí? O sea, supongamos que tiene 4700 watt hora de capacidad y uno le está pidiendo el doble, ¿sí? Va a andar por unos segundos y se va a apagar. ¿Sí? Esto también es necesario por una cuestión de mantenimiento de la batería y no hacer que se arruine más rápidamente, ¿sí? Entonces, ahora vamos al tema de balanceo, ¿sí? El balanceo de la carga de la batería, ¿sí? De cada celda. Esto permite equilibrar las cargas, y lo puede hacer en cualquier momento, ¿sí? El equilibrio es tanto de tensión como de cada celda en modo de maximizar su vida útil, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? O sea, lo puede hacer cuando la batería está cargada por completo, mide celda por celda, ¿sí? Y cuando ve que alguna celda tiene menos tensión que otra, va a sacarle a la que tiene más carga y se la va a pasar a la que tiene menos carga, ¿sí? Entonces, este balanceo lo va a hacer en cualquier situación. Generalmente las baterías, las buenas, las hacen en cualquier situación, otras hace cuando tienen batería completa y otras hacen cuando tienen batería baja,
baja, o sea, la carga está baja, ¿sí? Va a ver cuál es la que tiene mayor cantidad de, la celda que tiene mayor cantidad de tensión y va a tratar de la que tiene cero más baja, tratar de equilibrarla a la de mayor tensión. Entonces va siempre a tratar de tener una carga balanceada dentro de la batería, ¿sí? ¿Y qué tipo de balanceos hay? Hay dos tipos de balanceos, uno que es activo y otro que es pasivo, ¿sí? Vamos a explicar el balanceo activo. El balanceo activo, eh, por lo que se ve ya en el dibujito, ¿sí? Lleva mucho más componentes que uno pasivo, ¿sí? Y lo que hace el equilibrio son los capacitores, ¿sí? Eh, Esto lo que hace es censar el SOC, ¿sí? El SOC son las siglas en inglés de State of Charge, ¿sí? O el estado de la carga. El SOC es una medida de la batería que da el fabricante, ¿sí? Que es la capacidad máxima de carga, ¿sí? El porcentaje máximo de carga que tiene la batería. O sea, por ejemplo, si el SOC dice 90%, es que tiene un 90% de carga, le falta un 10 para llegar al máximo, ¿sí? Esto es especialmente para no confundirlo con el SOH, porque son a veces son fáciles de confundir. ¿Por qué? Porque uno está marcando el SOH, es el state of health de la batería, el estado de salud de la batería en castellano, ¿sí? Que significa que se está fijando la condición general de la batería, ¿sí? La capacidad máxima. ¿Esto qué va a hacer? Que baje su porcentaje de, de vida útil, o sea, que va a marcar el porcentaje de vida útil de la batería o de mantenimiento de la batería, ¿sí? Eh, eh, con el tiempo, ¿sí? Cuanto más tiempo de uso tenga la batería, más se va a ir achicando el SOH o el estado de salud de la batería. En cuanto al SOC, sí, está todo el tiempo marcando la cantidad de carga que tiene, ¿sí? Si está al 90, 80, o sea, si está al 100% está completamente cargada, si está al 0% está completamente descargada, ¿sí? Y eso, y a veces es fácil confundirlo. Después, bueno, el balanceo activo. Después tenemos, el balanceo activo es mucho más eficiente, ¿sí? Tiene un costo inicial mucho más alto por la cantidad de componentes y circuitos que necesita para funcionar y es mucho más complejo a la hora de instalar, ¿sí? Recuerden que esto va uno por cada celda. Y después tenemos el balanceo pasivo, como ven en el gráfico que les puse, sí, el balanceo pasivo es mucho más fácil de ver, tiene un balanceo por resistencias, ¿sí? Por lo que hace que la eficiencia sea menor, ¿sí? Al balancear las cargas, tiene un menor costo porque solamente tiene resistencias, ¿sí? Y es mucho menos complejo instalarlo en la batería, ¿sí? Por ende, este tipo de balanceos las llevan las baterías de bajo costo de litio, ¿sí? Y por último tenemos la gestión térmica. Los que le decía que el BMS siempre se está fijando la temperatura de carga y la temperatura de descarga, ¿sí? Lo que hablábamos era que son temperaturas que marca el fabricante, ¿sí? Generalmente en un general la carga se hace entre 0 y 45 grados centígrados y la descarga se puede hacer entre menos 10 grados y 60 grados centígrados, ¿sí? Esto es para tener en cuenta a la hora de saber dónde lo van a utilizar, supongamos, en un lugar donde hace mucho frío, ¿sí? O en un lugar donde hace mucho calor. La temperatura externa influye también en la temperatura interna, entonces tenemos que tener cuidado a la hora de dónde la vamos a instalar, de saber dónde la vamos a instalar para saber si conviene o no conviene poner una batería de litio, ¿sí? Y como ven en los gráficos, tenemos un termistor por cada celda, ¿sí? Que va al BMS, o las de bajo costo tienen un termistor soldo para toda la batería, ¿sí? Bueno, entonces,
con lo que les estuve hablando recién, tenemos 4 tipologías de BMS, ¿sí? Centralizado, modular, master slave o maestro esclavo, ¿sí? Y distribuido. Por como vemos en la tabla, ¿sí? La mejor es la distribuida, ¿sí? Que tiene digamos, un BMS o sí, un BMS vendría a ser por cada celda de la batería, ¿sí? Que van todos comunicados a un BMS maestro, ¿sí? Acá les dejo cómo serían las celdas y cómo sería la forma de conexión en los diferentes tipos de BMS, ¿sí? Bueno, esto es con respecto a las baterías de litio con BMS. Bueno, la evaluación es lo que hace. ¿Hay alguna pregunta? Yo si no sigo. ¿Está todo bien? Recuérdenme, porque yo empiezo a hablar, me olvido y a veces hay cosas que son Todo bien. difíciles de entender y me gustaría de que se saquen las dudas ahora, más que nada como para no tener problemas más adelante. Igual esto queda grabado, ya lo saben. Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces el BMS, sí, la evaluación puede estimar y calcular ciertos parámetros en relación al estado de la batería, ¿sí? Con las cargas, ¿sí? Entonces, si uno mantiene la batería en un buen estado, va a tener muchos mayores ciclos de carga, ¿sí? Generalmente una batería de litio tiene más de 6.000 ciclos de carga completos, ¿sí? Y en la evaluación del SOC con el SOH, va diciéndonos en qué estado está la batería y si necesita mantenimiento o no, ¿sí? Muchas veces me llaman y me dicen, no sabes quién arregla baterías de litio porque se quemaron celdas o se me quemó el BMS. Bueno, el BMS tiene una función que es la de evaluar para que si hay alguna celda quemada, se apaga y no funciona más, ¿sí? Y bueno, la comunicación, que es la parte que más nos interesa a nosotros, ¿sí? Los sistemas de gestión de la batería BMS, ¿sí? Es por un sistema CAN, bus o Modbus, ¿sí? Eso gestiona la comunicación de carga y descarga y de cada celda, y lo que hace es comunicarse por un protocolo que da el fabricante, ¿sí? A diferentes equipos que cargan y descargan la batería. Generalmente lo que ofrece QMAX es en los equipos SPD uno puede colocar un nuevo aparato que se llama Dongle CAN, ¿sí? Que sirve para la comunicación entre el BMS de la batería y el inversor cargador o el regulador. Bueno, entonces, en resumen, las funciones clave del BMS es el monitoreo de las celdas, ¿sí? El BMS supervisa el voltaje de cada celda individualmente en las baterías de calidad, ¿sí? Asegurando que todas operen dentro de los límites seguros, ¿sí? El estado de carga o SOC proporciona información sobre la capacidad de carga de la batería, y el estado de salud o el SOH evalúa la capacidad de la batería a lo largo del tiempo, ¿sí? Para identificar si la batería eh, necesita mantenimiento o no, ¿sí? Y la protección de seguridad o sea, la batería se va a apagar por cuestiones de temperatura, sobrecarga, descargas, ¿sí? Entonces, para prevenir condiciones críticas de la batería, que serían prenderse fuego o explotar. La comunicación y conectividad, ¿sí? Los protocolos de comunicación los da el fabricante, son el CAN bus o el Modbus, y esto facilita la comunicación entre el BMS y los dispositivos externos a la batería, ¿sí? Que hacen que cargue y descargue la batería. Y una interfaz externa, que algunos lo tienen, otros no, a ver, esto de interfaz externa. Muchas veces
con muchas marcas, digámoslo así, muy conocidas que usan la mayoría de los instaladores o clientes finales, compran por un tema de costos, como Growatt, ¿sí? Eh, no es que al comprar una batería Growatt que va solamente conectada a un all-in-one Growatt es mejor, ¿sí? Lo que hace es que la interfaz o el BMS sea de mucho menor calidad y solamente funcione con lo que ellos le dan, ¿sí? Si uno compra una batería Growatt y la coloca en otro inversor, un Studer, un Victron, un Humax, ¿sí? Vamos a tener problemas porque el BMS de la batería o el interfaz externo va a ser malo porque el BMS no es el apropiado, ¿sí? Para un uso genérico. ¿Sí? Esto quiero dejarlo bien en claro porque a veces el costo de la energía, ¿sí? En algunas marcas es mucho más barato, pero a la hora de hacer eh, una ingeniería inversa nos damos cuenta de que muchas veces le- las cosas principales de seguridad, como el BMS, los interfaz de comunicación y demás, o cosas propias de los equipos, ¿sí? Se las van reduciendo, se las van sacando o van bajando la calidad y eso hace lo que baje el costo del mismo, ¿sí? No es que nosotros, a ver, ahora me pongo la camiseta de Kumax, ¿sí? No es que nosotros no queremos bajar el precio, ¿sí? Vamos a hablarse así, sin caretas. Lo que pasa es que muchas veces nuestros costos son muy altos por la calidad de componentes que tenemos, ¿sí? Un transformador eh, como el que usa Kumax, ¿sí? Eh, es muy caro. Y si ustedes se fijan en un Victron de los nuevos que salen mucho más baratos, ya no tienen la misma calidad de transformadores, ¿sí? Que es lo que aísla la continua de la alterna y es lo que hace funcionar el equipo en su mayor función, ¿sí? O sea, entonces en ese tipo de cosas tenemos que fijarnos, porque algunos son muy baratos y porque otros mantienen un precio que no son tan baratos para el cliente final, ¿sí? Pero bueno, eh, otras cosas es que a veces las marcas no pueden poner grupos electrógenos. Sí, estoy bien leyendo lo que me están escribiendo y es por lo mismo, o sea, ustedes a un QMAX ponen cualquier grupo electrógeno y va a funcionar por horas o poco tiempo según la capacidad del grupo electrógeno, pero la batería, el inversor cargador lo va a tomar como una red externa y va a cargar la batería. Otras marcas quizás ni siquiera toman y te dan un error porque no toman al grupo electrógeno. Pero bueno, volviendo de vuelta al mundo de las baterías de litio, ¿sí? La importancia... mm, sí, sí, ahora voy con las marcas y demás. Eh, la eficiencia de la energía asegura que las baterías operen de una manera eficiente, maximizando su rendimiento y su vida útil, ¿sí? Eso es una de las cosas principales del BMS. La seguridad operativa es para que tanto la batería como nadie que la utiliza sufra daños, ¿sí? Y que se pueden utilizar en sus diversas aplicaciones, y el monitoreo en tiempo real que proporciona el BMS, ¿sí? Porque todo el tiempo está midiendo celda por celda qué está pasando. Entonces, con respecto a esto, lo que le voy a explicar más o menos en esto, que es una batería de litio, ¿sí? De ion, cómo es la carga-descarga y cómo se mide el tiempo de carga y descarga, ¿sí? Eh, Sí, sí, quédate tranquila. A ver, yo después, cuando termino, me escriben me dicen las preguntas y yo contesto todo, ¿sí? Pero yo, mediante voy dando la charla, generalmente las preguntas que ustedes me van a hacer las voy a ir contestando. Pero si quieren que las toquemos y veamos un poco más, yo no tengo problema, me vuelven a preguntar y lo volvemos a hablar para que todos sepan. Y lo que yo espero con estas charlas es que nadie se quede con dudas, ¿sí? A ver, no hay que tener vergüenza. Yo en esta charla lo que hago es, o lo que pretendo es que cualquiera
sea cliente final o un instalador de primera que sepa todo y que tenga todos los equipos, se saquen las dudas para que nadie después tenga problemas, ¿sí? Yo prefiero que me hagan una pregunta que quizás no me la quieran hacer porque les parece tonta, pero quizás para otros es una pregunta súper importante, ¿sí? Entonces, para mí no hay preguntas ni tontas ni súper interesantes. Para mí todas las preguntas son iguales y trato de responderlas a todas. Así que con eso no tengan miedo y pregunten. O sea, la idea de esto es que no tengan dudas y sepan cómo utilizar una batería de litio y dónde, ¿sí? Bueno, con respecto a los datos de carga y descarga, siempre la batería te va a dar datos de carga y descarga, y si no lo da la batería, lo da la hoja de datos, que debemos pedir cada vez que compramos una, ¿sí? Entonces, es una batería de ion litio, ¿sí? De 3,7 volts, de 3000 mAh, ¿sí? Bueno, la forma no me importa, el voltaje nominal sí me importa, el voltaje máximo de carga sí me importa, es lo que más me va a importar, más que el voltaje nominal, ¿sí? Es el voltaje máximo de carga, ¿sí? Y el voltaje mínimo de descarga. Son dos voltajes muy importantes. Estas baterías, por supuesto que no tienen BMS, pero si tuviesen BMS, la batería va a estar muy, va a estar fijándose todo el tiempo estas tensiones, ¿sí? Y la capacidad nominal, ¿sí? Que es la capacidad máxima que tiene la batería, que en este tipo de baterías es de 3000 mAh, ¿sí? Y como ven acá, eh, se marca con una C, ¿sí? Que la C, sí, bueno, ahora llevo a las marcas de las baterías para que veamos todos, ¿sí? Bueno, donde la C es la corriente por el tiempo. Entonces, ¿qué nos importa acá? O sea, que la capacidad nominal de la batería es de 3000 mAh, ¿sí? Entonces, a veces las baterías nos informan, ¿sí? De fábrica que la corriente de carga es 0,5 C. Entonces nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Sí? ¿Qué es la C? Recuerden que la C siempre es la capacidad nominal de la batería, de máxima, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? La corriente de carga es 0,5 por 3000. Sería 1500 mAh para poder cargar esta batería. O sea, no puedo darle más corriente que esa, ¿sí? ¿Y cuál sería el tiempo de carga? O sea, es 1 dividido 0,5, que es el tiempo de carga que tiene la batería. Entonces nos da que en 2 horas la batería va a estar cargada. Y la corriente de descarga nos indica el fabricante que es de 1,5 C. Entonces, ¿qué hacemos? La cuenta que tenemos que hacer es de 1,5 por 3000, donde nos dice que la corriente de descarga máxima que nos puede dar la batería es de 4500 mAh, ¿sí? Y el tiempo de descarga es 1 dividido 1,5, que nos da unos 0,66 horas, que en fracciones serían 40 minutos, ¿sí? Entonces, es para tener en cuenta, ¿sí? Que de acá uno puede sacar de la capacidad nominal de carga de la batería, dato importante para saber tiempo de carga y tiempo de descarga, ¿sí? Y cuánto es la corriente máxima de descarga y cuál es la corriente máxima de carga, ¿sí? Más que nada, esto lo saqué o se los presenté más que nada para que sepan qué es cada cosa y qué se debe tener en cuenta de datos en cualquier tipo de baterías de litio. ¿Sí? Les traje esta porque es chiquitita y fácil de sacar información. Después tenemos las baterías de litio que nos interesan a nosotros, ¿sí? Les doy un ejemplo, esta, que es una batería Hueco, ¿sí? 4K4LT, ¿sí? Es una batería de litio de 48 volts, ¿sí? Eh, Tiene una capacidad de energía nominal de 4,7 kWh, ¿sí? Y permite más de 6000 ciclos de descarga y carga, ¿sí? A un 95%. O sea, uno puede descargar la batería al 95%. Punto ahí, ¿sí? Generalmente lo que dice el fabricante nunca se recomienda hacerlo, ¿sí?
porque la vida útil de la batería se va a achicar mucho. Entonces, las que dicen 95% de descarga, sí, generalmente es un 90% lo que hay que usar, no el 95%, ¿sí? Esto es para que lo tengan en cuenta y sepan de que siempre dejen un porcentaje para que la batería pueda tener una vida útil mucho más larga, ¿sí? Bueno, la mayoría de las baterías de litio para energías renovables de ácido ferroso, que es lo más seguro para, para nuestro mercado, ¿sí? Y podemos, en este caso, en las Hueco, podemos poner hasta 15 baterías en paralelo para tener una mayor energía, ¿sí? Bueno, permite, como les decía, lo de la C, ¿sí? Permite una descarga nominal de un C, ¿sí? O sea, 4.700 kilowatt hora, ¿sí? Y tenemos un pico que aguanta un pico de 2C, o sea que tenemos que aguanta un pico de 9.400 watts eh, de descarga de la batería, ¿sí? Son muy buenas, son italianas, las recomendamos nosotros cuando nos piden batería de litio. Son caras, pero bueno, son una de las mejores que hay en el mercado, ¿sí? Eh, bueno, tiene comunicación CAN, el protocolo creo que era el PIPES, no recuerdo bien, pero la web era el PIPES y nosotros somos dos tipos de protocolo. El Pylon-Tech, ¿sí? Que lo usa la mayoría de las baterías chinas, y esta que es italiana, el PIPES. No sí las vendemos, no las importamos. Bueno, la hoja de datos, esto es lo que yo les pido o les informo cuando vayan a comprar una batería, que pidan la hoja de datos. Esta es la de la Pylontech 4K 4LT, ¿sí? Donde nos dicen el máximo de capacidad es de 4,7, el nominal es de 4,45, ¿sí? La tensión de la batería es de 51,2 volt. Nosotros usamos en un sistema de 48 volt de tensión de trabajo, ¿sí? Eh, Se pueden poner hasta 15 baterías en paralelo, ¿sí? De A5, a pedales de A5, ¿sí? O sea, serían 3 columnas de 5 baterías cada una, ¿sí? Después, los rangos de voltaje, esto es muy importante. Si supongamos de que tenemos un inversor o SP o FC, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta los rangos de tensión de carga, ¿sí? En este caso nos dice que es entre 45,5 volt y 58,4 volt. Entonces, como yo no tengo eh, comunicación, porque los equipos SP no tienen comunicación CAN con las baterías, tengo que configurar la carga, la tensión de flote y la tensión de fondo, ¿sí? Entre los parámetros que nos indica la batería, la hoja de datos, ¿sí? Yo no puedo superar una tensión de fondo de los 58,4. En los MPPT, en los D, que son los últimos, sí, a ver, todos los equipos se tienen que configurar, ¿sí? Según en qué tensión de trabajo funcionen y qué tipo de baterías le pongas. En los MPPT y en los inversores SPD y en los MPPT-D, ¿sí? Uno tiene preconfiguradas baterías como para que vos puedas directamente tocar la batería y no tocar nada más y se configura solo el equipo. Si vos tenés una batería de litio y no están dentro del preconfigurado, lo que haces es tocar la batería de litio genérica y modificás los datos de carga, las tensiones de carga. En este caso, la tensión de fondo sería entre 57,8 a 58,2. Más no le pondría, ¿sí? Nunca le pondría como una tensión de fondo 58,4, que es la máxima que aguanta que me dice el fabricante, ¿sí? Porque ahí se activaría el BMS y se apagaría. Y en cuanto a la tensión de flote, yo sé que el equipo tiene
una tensión nominal de 51,2 volt, ¿sí? Y me dice que la mínima tensión de carga que puede tener es de 45,5. Entonces, ¿yo qué voy a poner? La tensión de flote 2 volt más abajo que la de fondo. Si yo le puse 58 volt de fondo, ¿sí? Voy a ponerle 56 de flote, donde la batería me va a funcionar bien entre los 51,2, dentro del rango de los 51,2 a los 45,5. Entonces tengo un rango grande de uso de la capacidad de la batería, ¿sí? Otra cosa, cuando la batería se empieza a descargar, o sea, las baterías de litio son muy estables, siempre van a estar siempre clavadas en una tensión, ¿sí? Supongamos en este caso 51,2, 51,2, 51,2, va pasando el tiempo, pero apenas se descarga, va a ser una mínima descarga o la brecha eh, o la rampa va a caer un poco, ¿sí? De descarga, que nosotros lo vamos a ir monitoreando, si se puede, en los SPD, supongamos, ¿sí? Y la batería, si no empieza, la configuración de tensión de fondo no está bien seteada, al tener esa rampa de caída de tensión, aunque sea mínima, se va a apagar porque se va a activar el BMS. Entonces ahí tenemos que tener cuidado en saber configurar bien las tensiones de carga cuando no hay BMS, ¿sí? Y para eso se les traía yo más que nada las hojas de datos, para que ustedes sepan qué es lo que se tienen que fijar, ¿sí? Bueno, acá dice, Mami, te paro ahí. De vuelta, ¿me podés explicar por qué decís que la tensión de flote tiene que estar 2 volts más abajo que la de fondo? generalmente, a ver, la de flote porque es la que mantiene, es la tensión que mantiene la batería en cargada, ¿sí? La de fondo generalmente es la máxima tensión que le podemos brindar a la batería para que cargue máxima corriente, ¿sí? Y después máxima tensión, según cuántos tipos de etapas tenga vos configurado en el inversor o en el regulador. Entonces, generalmente la de fondo es la máxima tensión que podemos utilizar para cargar la batería y la de flote es mínima, o sea, sería mínima a comparación de la de fondo. O sea, generalmente yo lo que hago es 2 volts más abajo si es que no me da una tensión de flote el fabricante. En este caso, que no me está dando una tensión de flote. Entonces, si yo digo, si yo le voy a dar 58 volts de fondo, la de flote tiene que ser mínimo 2 volts menos más abajo, porque si no la batería va a estar levantando temperatura. Y a 56 volts quizás no. O sea, otro punto, gracias Manuela, ¿sí? Hay que fijarse, porque a veces estas configuraciones yo las estoy dando por, por reales y a veces la batería no se lo aguanta y se activa el BMS y habría que quizás bajar un poco la de flote o la de fondo, ¿sí? Por un tema de que a veces la temperatura sigue estando elevada y no se estabiliza, ¿sí? Hay un montón de factores que hacen de que el BMS, que yo les estuve explicando todos los factores que hacen que actúe el BMS o que se está fijando el BMS, y es lo que nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de poner una batería de litio en un equipo SP o FC. Quizás a la Te hago una primera consulta. Te hago ponemos una un... consulta. Sí, Cuando se activa el BMS de las baterías de litio, no sé, supongamos de sí, esta, ¿no? Hablemos de esta marca. Eh, sí, cualquiera, sí, se desactiva el BMS. espera, o sea, se reinicia sola. La mayoría No, de ellas se reinician solas. ninguna. No. Ninguna se reinicia sola. Ajá. Eso es Ahí algo es que quiero cuando queda aclarar. apagada y tenés que reiniciar la voz manualmente. Exactamente, eso es algo donde a ustedes como instaladores o clientes finales les hincha mucho, o sea, porque es muy molesto que se apague la batería, uno tener que ir a donde está la batería, si es de noche, generalmente esto va a pasar de noche, ¿sí? Encender la batería, darle un poco de carga para que se recupere y no se vuelva a apagar, porque si no al ratito se va a volver a apagar de vuelta. Esto hay que hacerlo todo manual, ¿sí? Y si llega a pasar de día y vos tenés paneles solares y el regulador cargando batería, recordá que si se corta la batería, lo primero que tenés que hacer antes de encender la batería es
apagar o cortar los paneles, ¿sí? Para que no le llegue un pico de tensión a los reguladores, porque si no eso dañaría el regulador. Primero siempre, sí, 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 eso siempre. Primero siempre Primero cortar paneles batería y, primero y después panel. y después, o sea, primero se corta paneles y después batería. Y, o sea, hoy cuando vas a darle es primero baterías y después paneles. ¿Sí? Sí, sí, no, no me pasó a mí, pero conozco un par de casos. Bueno, sí, me han llamado diciendo, no, pero yo no le hice nada, solamente estaba haciendo mantenimiento al banco de batería y lo único que hice fue desconectar un cable, porque tenía que poner un poco de grasa. ¿Y qué pasó? Desconectaron el banco de batería, porque desconectan un cable del serio o del paralelo, se desconectó la batería y dejaron los paneles prendidos y se quemó el regulador. Entonces, para que esto no pase, siempre hay que tener cuidado o prestar atención a este tipo de detalles, ¿sí? Que con la batería de litio, cuando se activa el BMS, pasa, porque uno lo primero que hace es ir y encender la batería. No le importa nada más que encender la batería para volver a tener tensión. Entonces, tengamos cuidado en estas apreciaciones o en estos tips, porque son muy importantes para cuidar el equipo que tenemos conectado y las baterías, ¿sí? Entonces, tensión de fondo tiene que ser menor a la tensión máxima que aguanta la batería de carga, ¿sí? Y la tensión de flote tiene que ser menor a la de fondo, ¿sí? Y a veces a la primera configuración no le damos en la tecla porque la batería empieza a funcionar bien y a los 2, 3 días nos llama el cliente diciendo, mirá, se me apaga, mirá, se apaga, mirá, se apaga. Y uno tiene que ir de vuelta a visitar al cliente y volver a configurar las tensiones. Y ahí es ir midiendo ojímetro. Si la batería, si la tensión de flote está en 56, bueno, vamos a bajarlo un poco a 55, 55,5 y ver si en esos 500 miliamperes que le bajé, la batería funciona bien, ¿sí? Pero vamos de vuelta. Estos son con los equipos SP y FC, ¿sí? Son un caño, son un tanque, se aguantan todo, pero la batería no, ¿sí? Entonces, las tensiones de carga, eh, algo importante que me estoy olvidando, el BMS maneja la carga y descarga de la batería, ¿sí? Está todo el tiempo fijándose eso. Entonces, si no tenemos en los SP, con el ejemplo de los SP, ¿sí? Si la batería cae un chiquitín, la carga quizás se apague, ¿sí? Porque está diciendo, uy, me vas a descargar a 1000 por hora, me voy a destruir, te voy a dar todo lo que tengo y después no voy a aguantar 3000 ciclos de carga. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que quizás en la primera configuración que hagamos en los equipos SP y FC, sea la que adecuada para que funcione bien el equipo. Sí, Silvia, abrí el micrófono y hablame porque si tenés una pregunta. Bueno, sigo. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, eh, eso, o sea, que quizás no, justo en la primera la primera configuración no sea la correcta y tengamos que modificarla. Eso puede llegar a pasar mucho en los SP y FC, no en los SPD. Y ahora vamos por qué. Otra cosa que me pasó con otro cliente que vino y me dijo, mira, no me dan las tensiones de carga. Sí, era no sé qué batería tenía de litio porque no tenía la hoja de datos, pero me decía que tenía una tensión de retorno de red porque lo estaban utilizando en autoconsumo, en interactivo, ¿sí? De vuelta a red, la batería tenía que estar por sobre los 60 volts. Y en los controles remotos uno solamente puede llegar a configurar hasta 60 volts. ¿Sí? Más de eso no da. Entonces me decía, ¿qué hago? Bueno, lamentablemente traté de ayudarlo, cambiarle la electrónica del control remoto, poner una electrónica más moderna para ver si llegaba a los rangos que él necesitaba de su batería y lamentablemente no pudimos ayudarlo, no pudimos hacer nada porque no daban nunca los rangos. O sea, siempre era un poco más y no llegaba el control remoto a poder llegar a esos rangos, a esas tensiones. Entonces, tenemos que tener cuidado también, tenemos que ver en qué forma de trabajo va a estar funcionando el inversor, ¿sí?
para saber si los valores que tenemos que setear son los adecuados o el equipo llega a hacerlo, ¿sí? Siempre con los equipos FCI y SP, ¿sí? Los SPD no tienen vinculación, eh, tienen dongle BMS y se pueden ver o monitorear todas estas cosas, ¿sí? Bueno, otra batería de litio que usamos mucho y recomendamos es la LEOCH, ¿sí? De litio. También, fíjense que acá nos dan la tensión de descarga máxima y la de carga. ¿Sí? No nos dan ningún tipo de tensión de flote o de fondo. Entonces siempre tenemos que jugar entre las tensiones estas para saber que no nos podemos superar los 54 de fondo y los de flote estarán entre los 50 y los 52. ¿Sí? Y la Pylontech. ¿Sí? Estas son las tres baterías que recomendamos siempre. Las LEOCH tienen protocolo Pylontech, y las Pylontech tienen protocolo Pylontech y las Huecos tienen protocolo PICE, ¿sí? Fíjense que las Pylontech, si uno se fija en la hoja de datos, nos da el voltaje de descarga, que puede ser entre 44 y 53,5, y el de carga entre 52,5 y 53,5. Esto nos achica mucho el margen de tensiones para carga, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener un mayor cuidado, ¿sí? Y si se fijan, la mayoría de las temperaturas de almacenamiento, ¿sí? Son entre menos 20 grados y 60 grados, ¿sí? Y la profundidad de descarga, 95%. Y, acuérdense siempre dejarlo al 90. Bueno, ahora pasamos a hablar de, esas son, o sea, una explicación de lo que es las baterías de litio con BMS. ¿A alguno le quedó alguna duda? Y de paso tomo agua porque no puedo más. Yo te pregunto, los inversores SP entonces no tienen ninguna posibilidad, digamos, que se le pueda agregar algo para que puedan comunicarse. No, lamentablemente no, pero por una cuestión de electrónica, ¿sí? Los SP no tienen, no son digitales, son analógicos. O sea, todos tienen sensores mecánicos, digamos, de una manera eh, de fabricación, ¿sí? Y los SPD es digital, tienen sensores ya digitales y sí podemos ver todo este tipo de situaciones y de configuraciones. Los SP lamentablemente no, es sentarse, ver hoja de datos y ver qué tensión le Configurar corresponde. todo. Exactamente, qué tensión de carga le va mejor a la batería que vayas a usar. Todas las baterías de litio se pueden usar, tanto con BMS o sin BMS, solamente que hay que tener la precaución de leer la hoja de datos y ver qué tensiones son las que son para esa batería, ¿sí? Generalmente ningún fabricante de batería de litio te va a dar o la de fondo, o que si te da una sola, que es la de flote, más que nada, ¿sí? Pero bueno, ya sabes que la de fondo no tiene que superar la carga máxima de la batería, la tensión de carga máxima. Entonces eso como que te ayuda. Pero Manuela, es así, o sea, es sentarse, fijarse, anotar y dejar anotado qué vas configurando y ir viendo si funciona o no para esa batería lo que vos configuraste. Y después, bueno, tenemos las baterías de litio sin BMS. Las baterías de litio sin BMS funcionan igual que una batería común y corriente, nada más que tienen mayor capacidad de acumulación de energía, ¿sí? Pero tenemos que tener mucha más precaución, ¿sí? Porque al no tener BMS no tiene ningún tipo de protección. Entonces, si nosotros superamos la tensión de carga máxima o la de descarga y demás, la batería, tanto su vida útil se va a achicar o podemos hacer de que la batería se incendie o explote. Entonces, lo que tienen de bueno las baterías sin BMS es que son como las baterías de ácido plomo, la ADAGM o GEL, que te dan las tensiones
en la carcasa, te las dan escritas ya directamente, vos no necesitas tener la hoja de datos, pero siempre es bueno tenerla o pedirla, ¿sí? Donde uno puede ver la corriente de descarga, ¿sí? Y las tensiones de, de carga y descarga, ¿sí? O sea, todo eso va a venir impreso en la batería, ¿sí? Pero bueno, recuerden de que no tienen ningún tipo de nada que hagan que la batería se proteja y entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a configurar. Bueno, como les decía que no hay ningún tipo de comunicación, no tenemos BMS, no podemos manejar la carga de ninguna forma, ¿sí? En los SPD todos saben, bueno, que el SP tiene el control remoto donde uno va cliqueando qué tensión de fondo, qué tensión de flote, ¿sí? En los SPD, si ninguno vio nunca cómo se configura, la parte de batería, ¿sí? Uno puede, tiene el modo de funcionamiento, perfil de entrada, capacidad del banco y demás, pero tiene preconfiguradas baterías, ¿sí? Tiene la de litio genérico, donde ustedes pueden poner las tensiones de carga que desean, ¿sí? Si no llega a estar en ninguna de las preconfiguradas que tenemos acá. Litio 1, 2 y 3 son de Enerfield, ¿sí? Litio LFE, LI es de la Leoch, ¿sí? La US 3000 es la de Pylontech y la UP es de Pylontech también, ¿sí? Supongamos que ustedes van a instalar baterías de litio, ¿sí? Y quieren que esté preconfigurado, porque supuestamente van a hacer o agarraron un trabajo muy grande y van a tener muchas baterías. O sea, lo que pueden hacer cuando pasa algo así es pedir la hoja de datos de la batería y pedirme a mí de que configuremos o que pongamos la preconfiguración de esa batería dentro de lo que es la configuración del SPD, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es, una vez que ustedes me pasaron la hoja de datos de la batería, nos metemos a la programación lo que es la aplicación y sumamos esa batería, ¿sí? Generalmente cuando nos piden este tipo de cosas, lo sumamos a la siguiente actualización, ¿sí? Yo, la mayoría yo lo voy a haber hecho, que cada vez siempre hay actualizaciones de los firmware de los SPD, tanto del Wi-Fi como de la control card, o sea, del mother y el micro. Entonces, cada vez que hay una actualización es porque agregamos alguna batería, ¿sí? O agregamos algún parámetro que necesitamos para el funcionamiento. Ahora estamos trabajando en lo que es inyectar a la red, ¿sí? Estamos tratando de sacar el certificado para inyectar a la red y tener un equipo híbrido, ¿sí? Que trabaja con baterías, guarda energía, pero la energía sobrante la puede inyectar a la red del lugar donde están alojados, ¿sí? Y bueno, y también ya sacamos lo del trifásico de hasta 9 equipos que aguantan 4000 kilowatts. Y después tenemos, eh, nada, los paralelos de atrás tres equipos, ¿sí? Yo igual todo esto, si ustedes quieren, por fuera me piden y yo les paso información y les voy contando. Sigamos con esto, o sea, fíjense, del lado izquierdo tenemos la configuración de un MPPT, perdón, de un inversor, un 2348 SPD, y del otro lado tenemos un regulador MPPT 30200D, ¿sí? Fíjense que cuando es parte de batería es exactamente lo mismo. Tiene los mismos datos, donde podemos elegir litio genérico y configurarlo nosotros a la batería, o elegir algunas de las... Uno cuando pone o elige las preconfiguradas, generalmente son muy parecidas entre todas. Siempre hay alguna que va a calzar en la batería que tengamos, pero recuerden siempre tener la ayuda de memoria, que es la hoja de datos, y ir fijándonos en las que están seteadas, si corresponde alguna de esas a las que vamos a instalar, y si no,
recuerdan, me pasan la hoja de datos y la subimos con la siguiente actualización. Como verán, la hoja de datos de una batería de litio sin BMS es muy parecida a cualquier otra batería que usemos, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos que darle, miren, en este caso nos dan la tensión de flote, 13,5, ¿sí? Esta es una Leoch LPS 1230 que no tiene BMS, ¿sí? O sea, por eso hay que siempre estar atento a la información que nos da la hoja de datos para poder usarla correctamente, que a veces nos saca de problemas. La NEATA que le mostré antes, ¿sí? Eh, a ver, este no nos dice nada. No, no nos dice exactamente, no nos dice nada. Sí, entonces acá tenemos que tener mucho cuidado y averiguar bien y tomar, seguramente las tensiones de carga las tiene puestas en la etiqueta de adelante. Bueno, ¿alguna pregunta sobre las baterías sin BMS? Son muy parecidas a las que usamos habitualmente de ácido plomo, de AGM y de GEL. ¿Sí? Nada más que nos dan una mayor cantidad de información en lo que es en la estructura de la batería, impresa en la estructura de la batería, en la carcasa. Bueno, vamos a hablar del dongle ahora, que es lo que nos interesa a todos, ¿sí? El dongle es un accesorio nuevo que tiene Kumax, ¿sí? De comunicación. Lo que hace es un accesorio que nos facilita la comunicación con el BMS de la batería, ¿sí? Entonces, cuando nosotros colocamos este accesorio, el dongle CAN, ¿sí? Eh, hacemos o le damos la prioridad a que el BMS tenga la prioridad sobre la carga y descarga de la batería, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el módulo CAN es, a través de una red de Wi-Fi de comunicación entre los equipos, el MPPT y los SPD y el SPDR, ¿sí? Para que las tensiones que tengamos configuradas de carga no les va, no les va a hacer caso, ¿sí? Solamente le va a hacer caso a lo que diga el BMS, ¿sí? Entonces, como que el BMS toma la potestad de carga de la batería, ¿sí? Si se activa y si por temperatura alta va a ser lo mismo, se va a apagar. Si se activa porque hay una sobrecarga, se va a apagar. Si se activa porque hay un sobreconsumo, se va a apagar, ¿sí? Pero nada más que esta vez la carga de la batería la va a manejar el BMS, diciéndole al cargador, si tuviese entrada de 220 del inversor, ¿sí? Necesito carga, dame lo que yo necesito o lo que yo te estoy pidiendo, ¿sí? Lo que vos me querés dar, yo no lo acepto, solamente voy a aceptar lo que yo necesito para estar estable, ¿sí? Más o menos esa es la comunicación que tendría. Y lo mismo pasa por Wi-Fi con el regulador. Le va a decir, mira, yo necesito tanto de carga. Si los paneles me están dando más, no me importa, ¿sí? Yo necesito esto para mantener la batería cargada. Entonces, pasa exactamente lo mismo. En este caso, si tuviésemos reguladores, hacer el bypass y demás, va a utilizar la tensión de los paneles para dársela al inversor y no utilizar el de la batería, ¿sí? Y la batería se mantendría cargada, ¿sí? Entonces, Ahora, me perdí un segundo. ¿Esto es para todos entonces no, los inversores? no, No, no. solo para los El SPD. dongle, el dongle CAN es solamente para los SPD, Ujú. el 12.2, el 12.24, el 12.48, el 23.12, 23.24, 23.48, el 35.24 y el 45.48 SPDR. ¿Sí? Los 45.48 son los únicos que cambian la sigla. Pero después son todos SPD. A los 45.48 se le agrega la R porque los equipos de 45-48 son los únicos que se pueden poner en paralelo y en trifásico, ¿sí? Entonces, por eso es la sigla R, ¿sí? Y se pueden poner en paralelo hasta 3 equipos para tener una potencia de hasta 3.000 a 13.500 watts, ¿sí? Y en trifásico, como dije, hasta
40 kilowatts, ¿sí? 9 equipos. O sea, serían 6 por 3 equipos por fase trifásica. 9 equipos en total. Pero solamente el dongle funciona con los SPD. En los SP y en los FC no va a funcionar. Otra cosa muy importante a tener en cuenta para todos, o sea, si uno tiene un equipo SP y lo quiere y no tiene la posibilidad económica de cambiarlo, ¿sí? Lo que les recomiendo es que me llamen, hablen conmigo personalmente, WhatsApp, generalmente uso WhatsApp yo, ¿sí? O me llaman por teléfono y lo hablamos, vemos la forma de cómo hacer para actualizar su equipo o cambiarlo por uno más moderno. Si no se podía llegar a nada de lo que podemos arreglar, nos llegamos a algo que conforme al cliente o a ustedes, ¿sí? Los que les recomiendo es que mantengan el SP, ¿sí? Pero cambien al regulador. Teniendo, generalmente el regulador va a estar cargando mientras haya sol todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es preferible tener un gasto mínimo de lo que de lo que cuesta un regulador y cambiar el regulador y comprar el módulo CAN y hacer que la batería de litio con BMS funcione con el regulador y durante todo el día le esté dando o el BMS maneje la carga a través de los paneles solares, ¿sí? Y no cambiar todo el equipo. Si es, a ver, yo siempre recomiendo cambiar todo el equipo, pero si no podemos por una cuestión económica, por una cuestión de que el cliente no quiere porque sabe que su equipo es muy bueno, ¿sí? Lo que recomiendo, lo que aconsejo es que cambien el regulador. Por lo menos tenemos un equipo que tiene comunicación CAN con la batería de litio y durante el día se puede mantener la carga, ¿sí? Después durante la noche, bueno, lamentablemente no va a servir de mucho si se descarga porque tiene mucho consumo el cliente, se va a activar el BMS y se va a apagar si es que la configuración del SP no da o el FC no da para, para cuando lo pide el BMS, ¿sí? Bueno, entonces sigamos con lo... Perdón, de Sí, vuelta. Entonces ese mismo equipito se lo puede conectar al regulador y claro, tiene, el y dongle tiene CAN, Wi-Fi. el dongle CAN, yo ahora te voy a mostrar cómo Ujú, se conecta, ahora te muestro todo, ¿sí? Pero el ujú. dongle CAN de comunicación es para los equipos MPPT-D, ¿sí? Que son los reguladores SPD de Cumax, y los inversores SPD, ¿sí? ¿Alguno más? ¿Ya Sí, quedó una sí, duda? perfecto. Listo. No. Voy anotando en mi cabeza, no. Igual todo esto queda grabado. Yo en 1 o 2 semanas lo subimos a YouTube para que lo puedan ver, pero sí, está bueno que lo anoten, ¿sí? Y recuerden estos tips que les estoy dando que no favorecen a la economía de Cumax, pero a ustedes como instaladores sí. Entonces recuerden, si tienen un equipo SP y no lo pueden cambiar por una cuestión económica, cambien el regulador. Por lo menos uno de los equipos va a tener comunicación BMS con la batería de litio y no se va, durante el día no se va a apagar la batería, que es lo que no queremos que pase. Bueno, sigamos. El inversor, cargador SPD-R y el regulador poseen la comunicación CAN, ¿sí? Con este accesorio, monitorea la carga, hace que el BMS tome la posición de la carga, ¿sí? Y pida lo que necesita para la batería sin necesidad de configurar nada, ¿sí? ¿En qué equipo funciona el SPD? Porque los SPD los estamos vendiendo hace 2 años, ¿sí? Los SPD con versión de firmware 2.0.72 o superior. Si ustedes vienen manteniendo la actualización de los firmware de los equipos, ¿sí? No van a tener ningún tipo de problema, pero si en ninguna vez hicieron una actualización de un SPD, mínimo tiene que tener la 2.0.72. Y después de los reguladores, los MPPT, tiene que tener la versión de firmware también 2.0.35 o superior. Entonces eso es para tener en cuenta, ¿sí? Esto anótenselo.
Si alguna vez van a un cliente, lo primero que tienen que fijar desde la información de los equipos SPD, ¿sí? Desde la aplicación para saber qué versión tienen. Si se puede actualizar, la actualizan. Si no se puede actualizar, no la actualizan, pero saben a partir de qué versiones de firmware pueden conectar una batería, pueden conectar el double CAN de comunicación con la batería de litio, ¿sí? El protocolo de comunicación que usa el dongle es Pylontech o PITES, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta también, para que lo noten. ¿Sí? Siempre fíjense o pidan cuando van a comprar la batería de litio que le digan qué protocolo de comunicación tienen, ¿sí? Porque hay varios. Nada más que QMAX eligió Pylontech porque lo tienen en la mayoría de las baterías de litio chinas y PITES en la mayoría de las baterías de litio de Europa. ¿Cómo se conecta? ¿Sí? Voy a tomar esta foto. Tenemos del lado derecho un RJ45, tenemos dos cables, los cables van a cambiar según qué tipo de batería ustedes vayan a usar, ¿sí? Así que siempre que vayan a comprar un dongle CAN nos tienen que decir qué protocolo quieren usar, ¿sí? Pylontech tiene una forma de conexión, PITES tiene otra, ¿sí? Entonces uno de los cables va del inversor de la batería, ¿sí? Eh, al dongle y del dongle va al inversor, ¿sí? Recuerden esto, el dibujito este, la foto esta. Entonces acá tenemos el puerto CAN BMS, ¿sí? Que dice bus CAN o batería, que va, acá lo tenemos, este que estoy señalando acá, ¿sí? Que va directamente a donde dice CAN en la batería. Sí, acá no salió en la foto, pero bueno, después les voy a mostrar una foto mejor. Y el que dice Power, esta fue una foto que me mandó Multiradio, para que sepan, ¿sí? O sea, ellos fueron los primeros en testear esto. Ellos generalmente para, a ver, ellos tienen un proyecto, ¿sí? Y tienen muchos equipos SP. Entonces, cambiaron los reguladores, pusieron reguladores MPPT-D que tienen comunicación CAN, y lo que hicieron fue poner el dongle a la batería para que tengan comunicación con el regulador y no con el inversor, que es un SP, ¿sí? Pero toman la atención del regulador, del inversor, perdón, en donde va el remoto del inversor, ¿sí? Ahí se conectan y tienen el voltaje para el dongle CAN, ¿sí? Si no, supongamos de que quieren mantener el control remoto o tienen un dongle de Wi-Fi en el SP o en el FC y quieren poner un dongle de CAN de comunicación, donde dice Power o donde dice inversor, ¿sí? Ahí conectan en ese cable, después yo les paso la información de cómo se hace, una fuente de 12 volt externa, ¿sí? Pero bueno, es de la forma que se puede usar con un SP, solamente para que lo alimente, nada más, ¿sí? Bueno, acá les muestro que lo usamos en una batería Leoch. Y que hay que tener en cuenta en el inversor y en el regulador, ¿sí? Si ustedes recuerdan las charlas que tuvimos anteriormente, tienen o está en rojo lo que no está activo, ¿sí? En los inversores. En este caso es comunicación con BMS. Entonces, tanto el inversor como el regulador tienen para activar o desactivar la comunicación CAN. Entonces, lo que hacemos es entrar a la aplicación, ir al regulador y habilitar el BMS, ir al inversor SPD, entrar a la aplicación y habilitar la comunicación BMS ya conectado el módulo CAN, ¿sí? Una vez que tenemos activado estas dos cosas, ¿sí? Lo que van a hacer va a ser a comunicarse entre el dongle CAN y el inversor y el regulador a través de Wi-Fi, ¿sí? Es solamente para eso. Eso lo que hace es no permitir que si hay otras baterías alrededor de esas con otro sistema, ¿sí? No haya problemas de comunicación. Entonces, supongamos que yo tengo un sistema acá con una batería de litio, un inversor, tres reguladores, pongo el módulo dongle
Entonces yo habilito el BMS para con estos reguladores y con este inversor para que se conecten con este regulador, ¿sí? Entonces una vez que se sincronizaron, ¿sí? Solamente el dongle va a actuar con esos equipos con los que sincronizó cuando yo habilité el BMS de esos equipos, ¿sí? Esto es para tener en cuenta porque seguramente en un futuro vamos a tener, supongamos, en una casa de cabañas, en un lugar de cabañas, tenemos un inversor con un regulador y paneles para una cabaña. Y así muchas cabañas sucesivas, todas con su sistema. Entonces, cada dongle va a ocuparse de los equipos que tiene sincronizados y no de los demás que encuentre en el Wi-Fi del lugar. ¿Sí? Entonces, una vez que entramos, o sea, y que habilitamos el BMS en el inversor y en el regulador, vamos y buscamos la señal de Wi-Fi del dongle CAN. Entonces, buscamos en Wi-Fi, como hacemos con los inversores y los reguladores por primera vez, buscamos y nos va a aparecer como QM litio. ¿Sí? Acá se ve muy fácil. QM Litio va a ser la red de Wi-Fi del dongle CAN de comunicación, donde nos va a pedir la contraseña para poder entrar o para poder conectarnos a la red de Wi-Fi del dongle es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muy fácil, y nos va a aparecer el mismo signito de que el internet no está disponible, sí, pero que está conectado con el QM Litio. Una vez que estamos conectados a la red de Wi-Fi del dongle CAN, vamos al buscador, abajo a la izquierda, a la lupita esa, ¿sí? Y buscamos el equipo, donde nos va a aparecer el nombre del equipo, QM-CAN BMS, número de serie y la IP. Nos conectamos dentro del equipo y, bueno, esperen que pase esta página, y ahí vamos a poder hacer una telemetría, ¿sí? De lo que esté dando la batería. O sea, el módulo BMS le está dando la información al Google CAN y yo la puedo monitorear. Entonces ahí nos va a aparecer el estado de carga o SOC, ¿sí? Cuánto porcentaje tiene de carga, la tensión de la batería, que es de 52,4, la corriente, la potencia, yo no me aparece en cero porque no lo estaba usando con nada, solamente conecté el dongle CAN y nada más, ¿sí? Eh, bueno, volviendo a esto, consejo, o sea, cuando tengamos muchos equipos, yo lo que les recomiendo hacer en la aplicación es crear sistemas, ¿sí? Donde tengamos separados por, como tengo yo, trifásica QMAX, QMAX PAE o prueba BMS, ¿sí? Los equipos que yo voy poniendo, o yo tengo en cada sistema, ¿sí? En el trifásico tengo 3 equipos, ¿sí? Que estoy monitoreando todo el tiempo. En el PAE tengo un equipo de de los FAE todo el tiempo que está funcionando y yo voy monitoreando para ver cómo funciona. En la prueba de BMS fue lo que hice para crear un sistema entre un inversor y el módulo CAN, ¿sí? Entonces yo lo que hice para crear un sistema fue apretar el signito más de abajo a la derecha, ¿sí? Donde yo ahí lo creo, pongo el nombre, pongo el lugar donde está, pongo qué equipo tengo instalados en ese sistema, ¿sí? Pongo el inversor con datos, si quiero modelo y serie, reguladores con serie si quiero también, y tipo de batería, qué tipo de batería de litio es, marca y algunos parámetros, ¿sí? Y después cuando yo lo apruebo directamente, me van a aparecer supuestamente, si yo presionara la Q, me aparecería todos los equipos que yo tengo en la red en ese momento y voy eligiendo cuál agregar a este sistema, ¿sí? En este caso, lo único que hice fue presionar la batería de abajo, ¿sí? Para que les cuento, cuando yo creo un sistema se ve así. Si yo aprieto acá donde está la entrada CA, me va a mostrar el inversor. Si yo presto los paneles, me va a mostrar los datos del regulador. Si yo aprieto las baterías, me va a dar los datos de los equipos que están
cargando la batería. En este caso sería el inversor y el regulador. Y si yo apretara la salida CA, me va a mostrar todo, ¿sí? Porque está todo funcionando para que haya 220 a la salida, ¿sí? En este caso apreté la batería y me aparece el QM4548 CPDR con su número de serie, la IP, ¿sí? Y me aparece el módulo CAN que están entre los dos sincronizados, ¿sí? Una vez que yo creé el sistema, puedo vincularlos a una red externa, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo no tenga que todo el tiempo estar conectándome a la red de Wi-Fi del, del dongle QMAX o del inversor o del regulador para poder verlos. Si yo lo conecto, si hubiera una red de Wi-Fi externa que yo tengo acceso, ¿sí? Vincularía tanto el módulo CAN, el inversor y el regulador a la misma, al mismo sistema, a la misma red de Wi-Fi, ¿sí? Donde una vez que está conectado, yo vería todo en sin tener que estar conectándome a cada red de Wi-Fi. Y vería todos los equipos directamente presionando, si quiero, el grupo electrógeno, la salida, la entrada, paneles, baterías, ¿sí? Sin tener que estar configurando todo el tiempo la red de Wi-Fi. Bueno, una vez que tengo vinculado el equipo, puedo revisarlo, puedo también, otra cosa muy importante, recuerden que si tenemos dongle Wi-Fi en los SPFC y una red externa, y en los SPD si tenemos una red externa donde podemos vincularnos, si ustedes me pasan los datos de los equipos, yo puedo agregarlos a la plataforma EFI, donde ustedes pueden monitorear a distancia los equipos, ¿sí? Y así poder ver qué está pasando con el inversor, qué está pasando con el regulador y qué está pasando con el módulo CAN, ¿sí? Todo eso en la plataforma EFI. Si no tenemos en la plataforma EFI y estamos a 10 metros de los equipos, podemos ver, o si estamos dentro del radio de la red de Wi-Fi externa, y presionamos el QM CAN BMS, nos va a dar la telemetría, ¿sí? El estado de SOC, las tensiones de la batería, la temperatura, ¿sí? Fíjense que acá en la segunda página que se puede ver, que es el estado, ¿sí? Nos dice el SOC 30% y donde en telemetría nos da un porcentaje en lo que es carga directamente con un dibujito, con un diagrama, ¿sí? Pero bueno, el SOC es del 30%, el SOH o la vida o el estado de salud de la batería es del 100% porque la batería es nueva y la estábamos probando. Todo esto es de la Hueco, ¿sí? Descarga habilitada, carga habilitada, ¿sí? Esto es para que el BMS no sufra ningún tipo de alteración o no se active, ¿sí? Número de serie, modelo, y nada, las corrientes, las capacidades de la batería. Nos está dando desde ese momento. Recuerden que el BMS da eh, eh, todo lo actual, ¿sí? Todas las mediciones actuales de la batería, ¿sí? Sin ningún tipo de, de tardanza, es todo al momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerme? La capacitación de lo que es batería de litio con BMS, sin BMS, cuáles son las ventajas, las desventajas, qué marcas usar. O sea, generalmente eh, estas son las marcas que nosotros tratamos generalmente de decirle al cliente que compre, ¿sí? Porque sabemos que funcionan, las hemos probado y funcionan realmente muy bien, sin ningún tipo de problema. Nadie tiene, bueno, si alguna vez alguien tuviese o no se anima a hacer la pregunta ahora o quiere hacer una pregunta más adelante porque ahora no se le ocurrió, lo estuvo pensando, eh, mi mail es técnica@kumax.com.ar y mi celular es el 6540-3983. Me escriben por WhatsApp y yo le paso la charla, el, el- el- el documento para que lo tengan, si lo quieren, ¿sí? Y si tienen alguna consulta, me la hacen sin ningún tipo de problema.
Espero que hayan entendido cómo funciona una batería de litio. Y nada, cualquier cosa estoy a disposición para lo que necesiten. Bueno, sí, la charla yo la voy a subir dentro de una semana o dos a nuestro canal de comunicación que es YouTube, ¿sí? Se meten a la página de Cumax, van abajo de todo y ahí tienen Instagram, YouTube y demás, y si van a YouTube van a poder acceder directamente a todas las charlas que estuve dando yo, que dio Leonardo, ¿sí? Eh, Nada, es todo, cómo configurar desde el dongle Wi-Fi en los SPFC, cómo configurar un SPD, baterías de litio, vinculación, todo está ahí. El celular es el 11 65 40 39 83. Lo está acá escrito, mira. 11, te lo paso así, más 54, 9, 11, 65 40 39 83. Bueno, espero que les haya servido, les mando un abrazo, muchas gracias por participar. Cualquier cosa me están escribiendo o hablando. Manuela, ¿alguna Gracias. pregunta? Gracias y saludos. No, por Gracias. favor. Gracias. Muy interesantes las preguntas, Manuela. La verdad que fuiste la que se animó y me gusta No, bueno, te cuento, lo que pasa es que nosotros instalamos esos equipos de multirradio, ¿viste? Sí. Y ya hicimos, no sé, como 30 instalaciones de Cumax, así que probamos de todo, ya cambiamos de todo. Pero bueno, todo funciona. Bueno, me parece bárbaro. Cualquier duda que tengas alguna vez en alguna instalación que no le estés dando en el clavo o necesites un poco más de ayuda, me llamás por WhatsApp o me escribís y yo no tengo ningún tipo de problema en tratar de ayudarte. Bueno, listo, ¿Sí? perfecto. Muchas gracias, Maxi. No, por favor, hasta luego. Gracias, Maxi. No, por favor, Gracias. Juan. No, por favor, gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Doy por finalizada la reunión. Chao, gracias. Me quedo. ¿Qué pasó? ¿Alguien quería hacer una pregunta? No. Bueno, Silvia, sí, decime, ¿vos querés hacer una pregunta o levantaste la mano para saludar? Fue para saludar seguramente. Bueno, gente, muchas gracias, hasta luego. Chau, chau.